la palabra del Señor y nos toca dentro de los reyes que estamos estudiando, de la vida de los reyes de Israel, de Judá mejor dicho. Y habíamos hablado, el último fue el rey Usías, que fue un rey bueno delante del Señor, que comenzó su carrera haciendo una transformación y una reforma espiritual y religiosa dentro del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Pero luego que le fue muy bien, que prosperó, que las cosas le fueron extremadamente bien, él tuvo una etapa donde él pecó contra Dios y donde él se enalteció, se enorgulleció y quiso hacer cosas que no tenía que hacer. Y terminó con una lepra, como un juicio de Dios sobre su cuerpo, una lepra y con esa lepra terminó muriendo. Bueno, reinó en su lugar Jotán, que fue un buen rey, que hizo bien las cosas delante del Señor, nada más que estuvo poco tiempo reinando, luego murió. Y vino Acaz, y hoy le voy a hablar del reinado de Acaz. Acaz fue un rey malo, ¿no? Un rey extremadamente malo. Y todo lo que hizo estaba mal, no hizo nada bueno este rey. Y comenzó de mal en peor, ¿no? Y yo mirando, estudiando esta historia de este rey, digo, bueno, ¿qué podemos sacar para nosotros como una aplicación? Bueno, y hoy tengo una aplicación para esto. Y le puse como título a este mensaje, ¿qué nos sucede cuando nos apartamos de Dios? Y este es el título para que nosotros podamos también aplicar a nuestra vida y entender lo bueno que es estar con el Señor y de cuántas cosas Dios te libra cuando tú estás con el Señor. Vamos a leer algunos versículos, luego algunos solo se los voy a mencionar, después los pone nuestra hermana en la pantalla. Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 5, vamos a leer solamente eso y un versículo al final. Dice así la palabra del Señor. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, y quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco, y fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Bueno, aquí encontramos este mensaje que nos va relatando todas las cosas que hizo malas este rey y todo lo que él procuró hacer mal, y cada vez era como que se esmeraba por hacer cada vez más mal las cosas, ¿no? ¿Y esto para qué nos va a servir a nosotros? Para que nosotros entendamos que cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios se aparta de nosotros. Porque las promesas de Dios son fieles para los que permanecen fiel para con Él. Pero aquellos que les gusta andar así a media máquina, o que les gusta andar, como decimos, con un pie adentro y un pie afuera, Dios también tiene un trato fuerte con esas personas, lo cual despierta a Dios muchas maldades sobre su vida, muchos problemas, porque la protección de Dios está para aquellos que quieren estar bajo sus alas, bajo su protección. Pero aquel que quiere andar bajo la dirección propia, es decir, mandarse solo, entonces Dios no tiene ninguna obligación de cuidarte, no tiene ninguna obligación de protegerte, no tiene ninguna obligación de bendecir tu vida si tú quieres andar en tus propios caminos. Y allí es donde el diablo te ataca, te destruye, donde tiene todo, digamos, los siervos de él para destruirte, para hacer que todo te vaya mal. Entonces Dios no tiene la obligación de cuidarte. Si tú te colocas bajo sus alas, bajo su amparo, entonces sí, Dios tiene las promesas fieles de proteger y de cuidar tu vida. Yo puse en primer punto, cuando nos apartamos de Dios, todo nos sale mal. Y así fue con este rey lo que le fue sucediendo. Se levantó el rey Peca de Samaria, que era, digamos, los primos hermanos de ellos, porque ya que Samaria se había apartado de los caminos del Señor, y muchas veces se levantaban en guerra unos contra otros. Pero ahora este rey se sintió embalantonado y fue y se levantó y le robó 200.000 personas, y todos jóvenes.
las jovencitas, las chicas, así como sucedió hace poquito acá, que escuchamos la historia de Israel, que vinieron y le raptaron gente. Bueno, y todavía hay algunos que están raptados de ese grupo. Bueno, acá era mucho peor, 200.000 jóvenes, jovencitas, doncellas, les llevaron cautivas allí, y le mataron 20.000 personas valientes en ese lugar, porque él se había apartado de Dios. Entonces se le empezaron a despertar los enemigos y a envalentonar y a levantarse y a darse cuenta que podían atacarlo, que lo podían vencer, y se levantaron y fueron y le mataron 20.000 personas y le robaron 200.000 jóvenes. Imagínense lo que sería para nosotros que nos robaran todos nuestros jóvenes de nuestra ciudad y que quedaran 200.000 jóvenes menos en nuestra ciudad. Quedaría una calamidad en toda la familia. Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿De quién era el culpable? A veces uno puede enojarse contra el enemigo, pero acá el culpable fue el rey que se apartó de Dios y que no quiso andar en los caminos de Dios, por lo cual Dios mandó un juicio sobre ellos. Pero como no le alcanzaba al rey porque siguió haciendo cosas malas, entonces dice la Biblia que se levantó el rey Resín, el rey de Siria, que era de la región de Damasco, donde tenían la capital. Y allí se levantó el rey Resín, que estaba levantándose como una potencia en esa época, y fue y también lo atacó, y también le ganó, y también lo destruyó, y también lo empobreció. Y como si esto fuera poco, se levantó también los edomitas, versículo 17, allí se lo pone atrás de ese capítulo, y los edomitas se levantaron y recuperaron ciudades que antes habían perdido, y se hicieron fuertes y dejaron de pagarle tributo, porque se sentían que estaba débil este rey. Entonces se levantaban. Y fíjese, cuando nosotros nos apartamos de Dios, se multiplican los enemigos y todo nos sale mal. Todo nos sale mal. Nos hacen una multa, nos hacen un juicio, nos cobran de más, los negocios que hacemos nos salen todos para atrás. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque nos apartamos de Dios, porque decidimos andar en nuestros caminos torcidos. Y ese es el gran problema. Después dice que los filisteos también se levantaron, versículo 18, allí menciona la historia de los filisteos. También se le levantaron en contra y también lo atacaron y también le ganaron. Fíjese cuántos enemigos se ganó, y él era nieto de un reformador que había logrado una gran bendición. Su padre también había logrado prosperar, había logrado tener paz, había logrado conquistar, había logrado su padre también que el culto de Dios creciera, que la alabanza a Dios creciera, y todo esto había sido para el bien del pueblo de Dios, de tal manera que estaba bendecido. Pero él, de jovencito, con 20 años, pensando que él se la sabía toda y que los padres no sabían nada y que lo que él hacía era mejor que los padres, cambió toda la historia en un ratito, borró todo lo bueno e implantó todo lo malo. Qué tremendo, ¿no? La pregunta es: ¿cómo son sus hijos? ¿Si van a seguir sus caminos? ¿O después que usted no esté, sus hijos van a cambiar todo y van a hacer todo al revés? A veces los padres trabajan tanto, se esfuerzan tanto, pero no tienen tiempo para formar a sus hijos y educar a sus hijos correctamente. Entonces los hijos después hacen cualquier cosa, destruyen todo lo que hicimos, rompen todo, cambian todo, pensando que son mejores, y no se dan cuenta que se olvidan de lo más importante, que es tener a Dios primero en sus vidas. Entonces nosotros necesitamos mostrar que Dios es primero en nuestras vidas. Necesitamos no solo decirlo, sino demostrarlo con hechos, que Dios es primero en nuestras vidas, para que nuestros hijos sean partícipes de nuestra búsqueda de Dios, de tal manera que los valores espirituales estén bien arraigados en su alma y no estén pensando que lo que hay afuera es mejor que lo que está aquí adentro. Después dice que Jehová lo humilló, versículo 19, dice: lo había humillado Judá por causa de Acaz. El pueblo fue humillado por causa de Acaz, por los pecados que hizo Acaz. Pero como Acaz no le alcanzó todo esto, el segundo punto dice que cuando nos apartamos de Dios, nos empobrecemos. Y en este punto fue que él, cuando vio que lo atacaba
el rey de Israel y que lo atacaba al rey de Samaria y que se levantaban todos contra él, en lugar de buscar a Dios, que era lo que tendría que haber hecho, porque fue lo que dejó de hacer. En lugar de buscar a Dios, que era el camino correcto, volver de donde se había apartado, en lugar de hacer eso fue y buscó el amparo del rey de Asiria, de otro imperio, un rey que estaba más o menos a 1000 kilómetros, y fue a buscarlo, porque el rey de Asiria era un emperador. Entonces fue y buscó el amparo del rey de Asiria, Tiglat-Pileser era el nombre de este rey, y fue e hizo pacto y le dijo: yo soy tu siervo, soy tu hijo. Así se fue humillando delante del rey de Asiria y le dio el oro de la casa de Dios, le dio el bronce que había en la casa de Dios, le dio la plata que había, y agarró a todos los príncipes, le sacó a todos un poquito, a todos los príncipes, para darle ofrendas a este rey, para congraciarse con ese rey. Y el rey vino y vio la oportunidad y fue y sí destruyó al rey de Damasco, al rey de Siria, lo conquistó y le robó todo, y después fue y destruyó también allí al pueblo de Israel, a los que tenían la capital en Samaria, y fue y los llevó cautivos. Y este rey era tremendamente malo, porque lo que hacía era, cuando cautivaba, por ejemplo, a todo lo que fue Israel, se los llevó cautivo y se llevó a todas las personas y las llevó a otra ciudad. Y trajo de otra ciudad gente y las estableció allí para que perdieran su identidad con la tierra. Los deportó a todos. Y él se salvó porque había hecho ese pacto, se salvó, pero lo recontraempobreció. Lo recontraempobreció porque él tenía que pagarle tributos todos los meses, todos los años tenía que pagar tributos para poder llegar a la cuota que él le había establecido, y lo estaba a punto de conquistar porque ya no le quedaba dinero y no tenía con qué pagarle más. Entonces ahora lo único que le quedaba era entregarse como esclavos a él, a este rey Tiglat-Pileser. Es interesante ver esto porque esto nos hace darnos cuenta que muchas personas, cuando se alejan de Dios, toman malas decisiones. Comienzan a perder sus recursos, comienzan a perder las cosas que Dios les dio. Y para colmo de males, cuando él fue a hacer el pacto, se encontró en Damasco y miró Damasco. ¿Y qué vio en Damasco? Que la gente de Damasco, de esa ciudad, tenía un tremendo altar a un dios pagano. ¿Y sabe lo que hizo? Fue y lo copió. Le tomó las medidas, agarró los planos y le mandó a alguien a que le fabricara un altar así exclusivamente para que él adorara a esos dioses paganos. Entonces agarró y corrió de la casa de Dios los utensilios que había, los corrió, los desarmó y estableció su altar personal donde él idolatraba a un ídolo allí en ese altar. Por si le faltaba hacer algo más mal, agarró y hizo esto. Y dice la Biblia que esto fue para la ruina del rey y para la ruina de todo Judá, por causa de lo que este rey porfiadamente quería seguir haciendo. Versículo 23 menciona allí, dice: esto fue su ruina y la ruina de todo Israel, cuando él hizo esta maldad tan grande, esta abominación tan grande. Interesante ver cuando la persona no quiere buscar a Dios, comienza a llenarse de cosas, se llena de idolatría, se llena de paganismo. La persona entra en el casino, y cuando entra al casino y está la rueda de la fortuna es un ídolo que está en la Biblia, en donde la gente idolatraba la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna es personas atadas a la rueda de la fortuna, que es un ídolo que hace a las personas estar atadas a eso. Por lo cual él se ató a estas cosas. Personas que estaban atadas, por ejemplo, a los símbolos del zodíaco. Los símbolos del zodíaco también era un ídolo que se adoraba. Incluso Salomón lo colocó y lo estableció en los muros del templo. En los muros del templo puso un lugar donde se adoraba los símbolos del zodíaco. Salomón, con todo su paganismo, cuando él, por causa de las mujeres que tuvo, empezó a tomar a cada mujer y le aceptaba la religión que tenía, y entonces hacían todo lo que las mujeres hacían. Y eso fue lo que provocó que Salomón perdiera
su sabiduría y su relación con Dios. Pero esto fue lo que provocó. ¿Y cuántos creyentes por allí andan que no saben ni para qué lugar patean, ni para qué lugar juegan? Entonces andan atando su vida a los símbolos del zodíaco, atando su vida al horóscopo, por si alguien no lo entiende, atando su vida al curanderismo, atando su vida a la brujería, atando su vida a la magia, atando su vida a los cazadores de sueños, atando su vida a tener amuletos, atando su vida a tener cosas en sus vehículos, en sus casas, cosas que atan la vida de las personas. ¿Por qué? Porque no quieren servir a Dios. No quieren servir a Dios. Entonces, al no querer servir a Dios, entonces lamentablemente se atan las personas y quedan atadas sus vidas a servir a los símbolos de los ídolos a los cuales la gente se ata. Es interesante ver que muchas personas se apartan de Dios y no se dan cuenta que se están apartando de Dios, porque el corazón no quiere buscar a Dios. Entonces a veces es más fácil, la gente dice, pero no puedo creer en Dios, me cuesta mucho creer en Dios, me cuesta mucho creer en los milagros, pero creen en cualquier porquería, en cualquier basura y no les cuesta nada creer en las cosas. Algunos creen en los platos voladores, algunos creen, ¿me entiendes? Creen en cualquier cosa. ¿Me entiendes? Ahora ya salió una que en el 2025 se iba a acabar el mundo y salió profetizándolo y ya le creen a eso y no le pueden creer a la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Miren, en el 2025 no va a terminarse el mundo, no se va a terminar nada de eso, porque todavía no se están cumpliendo todas las profecías que Dios estableció que se van a cumplir. Que el mundo se va a terminar, pero cuando Dios quiere, porque Dios es el creador de todas las cosas. Pero la gente que no puede creer en Dios y que no puede creer en la Biblia, entonces puede creer en cualquier cosa. Y no solamente gente ignorante, porque hay gente estudiosa, gente sabia, gente que ha pasado por universidad, pero no quiere decir que tenga sabiduría por pasar a una universidad. Pero de repente hay doctores, hay personas que son estudiosas y sin embargo están confundidas sus mentes. Creyentes que se atan a las constelaciones. Personas que la gente en la ignorancia practica atando su vida a espíritus, a demonios. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es atándose a demonios con esas cosas. Otros se tiran las cartas, adivinan la suerte y cosas parecidas, que todo tiene que ver con el mundo espiritual y todo tiene que ver con los demonios. Personas que están buscando que la bendición venga, pero no de Dios. La buscan de cualquier lado, pero no de Dios. Y ahí es donde atan sus vidas al engaño. Y eso es lo que Dios quiere librarte. Por eso Dios nos está mostrando que lo que hace Dios, las personas que se apartan de Dios, todo les sale mal. Y parece que tuvieran, como dice, mala suerte. Mire, el creyente no tiene que depender de la suerte, porque el creyente depende de la bendición de Dios, no de la suerte. Entonces la suerte no es para los creyentes. El creyente depende de la bendición de Dios. Y la bendición de Dios ya está establecido cómo viene. La bendición de Dios viene a través de tu trabajo. Dios va a bendecir tus manos a través del trabajo. Y de allí el creyente depende de eso. Entonces que a ti te vaya bien no es de la suerte ni de que los astros se acomoden. Eso no es nada que ver, no tiene nada que ver con Dios, los astros. Pero algunos no saben ni para dónde patean el fútbol, para qué lado tienen que estar el arco. Entonces creen en cualquier cosa menos en la Biblia. Al no creer en la Biblia, allí es como le va. Entonces el diablo, ¿qué hace? Te empobrece, te roba lo que Dios te ha dado. Lo que tú consagrabas a Dios, el diablo te lo roba, después no te alcanza para nada. Entonces eso es lo que hace Satanás, robarte la bendición que Dios quiere para tu vida. Pero cuando tú buscas a Dios, y todos los reyes que hemos visto hasta ahora, todo el que buscó a Dios, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios le dio la victoria, Dios bendijo grandemente al pueblo, le dio abundancia, le dio sabiduría, le dio inteligencia, inventaron cosas. Eso es lo que hemos estudiado. Pero ahora que en lugar de buscar a Dios busca a las tinieblas, en lugar de inventar, va y copia lo malo que hacen los otros y lo trae para aumentar más la maldad todavía. Hermano querido, Dios quiere bendecirnos, amén. En tercer lugar, cuando nos apartamos de Dios, imitamos al mundo. Esto es lo que hizo este rey, fue imitar lo que los otros hacían.
y fue a rendir culto a lo que los otros hacían. Lamentablemente no hubo ningún sacerdote valiente, ningún profeta valiente que lo confrontara, porque le tenían miedo. Y fue y mandó a un sacerdote que fuera y le hiciera el altar que él quería, con la forma que él quería, y lo metió y lo introdujo ahí en la casa de Dios, donde estaba el templo consagrado a Dios. Y como no le faltó la maldad a todo esto, ¿sabe lo que hizo? Agarró y le sacó todo el oro que su padre le había puesto a las puertas de la casa de Dios. El padre, honrando a Dios, había revestido las puertas en oro. Él agarró, se lo sacó todo y lo fue y se lo dio a Tiglat-Pileser. Y como le faltaba hacer más maldades todavía, ¿qué hizo? Agarró y cerró las puertas del templo y no había más culto, no había más templo para nadie. Qué tremenda persona, ¿no? Y uno puede decir, ¿cómo en 16 años podemos retroceder tanto? Porque gracias a Dios solamente reinó 16 años. Pero ¿cómo podemos retroceder tanto? ¿Cómo nos podemos olvidar tanto de Dios? Tanto de lo que Dios ha hecho, tanto de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos perder el valor de no enfrentar, de no pararnos, de no defender las cosas de Dios? ¿Cómo podemos dejar que una persona perversa y malvada haga tanta maldad? Bueno, eso fue lo que pasó. Porque algunos son valientes cuando otro pelea, pero cuando les toca enfrentar los problemas no dicen nada, se quedan calladitos. Cuando tus hijos se enferman y alguien te dice, vamos al curandero, allí se le pierde la fe en Dios, la palabra de Dios, y van corriendo a atar su alma a un curandero sin darse cuenta que están atando su alma a un demonio. Así lamentablemente muchas personas actúan. Por ignorancia algunos, otros por rebeldía. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra, Dios bendice nuestras vidas y Dios nos da principios para vivir nuestra vida espiritualmente que agrade al Señor. Amén. Versículo 24 dice que quebró los utensilios de la casa de Dios. También dice que cerró las puertas de la casa de Dios. E hizo altares en todos los rincones que se le ocurrió, puso altares. Fue tremenda esta persona, tremendamente malo. ¿Por qué puso altares? Porque él quería que todo el mundo adorara ídolos. Así que en todo rincón puso altares. Después se prostituyó adelante de todos los lugares altos. Quemó incienso en todos los lugares altos que había. Tanta maldad en el corazón de esta persona, hermano querido. A veces hay personas atadas a la idolatría, atadas a la maldad, atadas a las cosas malas de este mundo y no pueden permanecer si no están atados y atan a los demás encima. Esto fue lo que hizo este rey. Dice, quería hacer todo lo que el mundo hace. Todo lo que el mundo hace. Si el mundo hace una cosa, ¿y cuántos jóvenes hoy no tienen identidad? ¿Cuántas personas grandes no tienen identidad? Si el mundo hace esto, ya lo están imitando. Y todo lo que ven que parece que fuera lindo, lo quieren imitar. Todo lo que parece, lo quieren imitar. Todo lo que los otros hacen, lo quieren imitar porque no tienen principios. Ese es el gran problema de no tener principios. Buscaba ayuda donde no la había. Buscaba que los ídolos lo ayudaran. Buscaba que los ídolos de otros lugares lo ayudaran. Donde iba y encontraba un ídolo nuevo, ahí lo traía para ver si le ayudaba. Ninguno lo ayudó, porque cada vez le iba mal en peor. Se llenaba de toda idolatría que encontraba. Todo lo que encontraba se le pegaba. ¿Entiendes? Y hay creyentes así que se les pega, que se les pegan cosas, que no se dan cuenta que tienen que hacer es adorar a Dios, honrar a Dios, temer a Dios con todo su corazón. Paralelo a esto, ¿qué pasó en la otra nación de Israel? Vino Tiglat-Pileser y destruyó Samaria. La destruyó totalmente a Samaria. Llevó cautivos, llevó a la gente y trajo gente de otro lugar allí para que viviera. Y resulta que los leones empezaron a matar a la gente. ¿Por qué? Porque esta gente no temía a Dios. Entonces le avisaron al rey que estaba pasando este gran acontecimiento, que los leones se comían a la gente y no sabían por qué era. Y seguramente era porque la gente que estaba viviendo ahí no temía a Jehová.
Entonces Tiglat-Pileser fue y trajo sacerdotes que se había llevado y los trajo para que le enseñaran a ese pueblo que no era del pueblo de Israel, que le enseñaran cómo se tenía que temer a Jehová. Y cuando estos vinieron, le enseñaron a esta gente, y esta gente tenía temor de Jehová, pero seguían teniendo temor a sus ídolos y a sus dioses paganos que traían cada uno de su tierra. Entonces dice que temían a Jehová y temían a los dioses. Entonces armaron un sincretismo que se llama esto, mezclar los dioses. Eso fue lo que hicieron. Entonces del otro lado que ya no quedó, por eso cuando dice la Biblia que los judíos no se llevaban con los samaritanos, fue porque los samaritanos que vivían en esa tierra ni siquiera eran samaritanos. Eran de otras naciones que los trajeron allí para que poblaran ese lugar y se mezcló toda la religión. Y resulta que después se armó una terrible mezcla. De un lado eso y del otro lado este otro rey, todo pagano. Parece que no quedaba nadie que tuviera temor de Dios en ese lugar. Qué tremendo. Yo cuando estaba leyendo todo esto, estudiando, decía, Señor, ¿qué puedo enseñar bueno de esto? ¿Qué hay de bueno en todo esto? Si todo es malo. Todo es malo. ¿Cuántas veces los creyentes tienen cosas escondidas dentro de su alma? ¿Cuántas veces tienen cosas guardadas? Yo recuerdo todavía en mi mente cuando mi padre o mi padrastro tenía una cajita con piedras vivas que las alimentaba y todo, y eso era todo brujería. Recuerdo cosas que a veces la familia hace y están atadas al paganismo, atadas al curanderismo, atadas a la magia blanca, y la gente lo hace por ignorancia. Pero cuando uno busca a Dios y cuando Dios trae la luz a tu alma, la luz a tus ojos, y cuando tú buscas la palabra de Dios, Dios te va a enseñar a través de la palabra de Dios lo que está bien y lo que está mal. Y te va a mostrar cuando tú haces cosas malas, te lo va a mostrar. Recuerdo de discutir a muerte con mis tías porque ellas querían atarse a los símbolos del zodíaco. Y se querían atar y discutíamos a muerte con ellas. Al punto tal que ya no les podía visitar porque ellas estaban tan atadas al paganismo que no podíamos. Y yo digo, pero si ustedes nacieron, mi abuela a mí me llevó a los caminos de Dios, ella les enseñó las cosas de Dios, ¿por qué nunca quisieron las cosas de Dios? Porque era mejor para ellos buscar las cosas de este mundo. Hermano, cuando uno busca a Dios, necesita buscarlo de todo corazón y necesita renunciar a las cosas de este mundo. Por eso dice la Biblia, renunciando a lo oculto y vergonzoso que está en vosotros, que busquemos a Dios. Entonces hay que renunciar. Dios no te va a sacar esas cosas si tú no las quieres dejar. Tú tienes que renunciar a esas cosas para que Dios las saque de tu alma. Entonces si hay algo guardado y escondido en tu alma, eres tú el que toma la decisión de decir, yo no voy a servir más a estos dioses, voy a servir al Dios verdadero. Pero eres tú el que toma la decisión. No es Dios que te lo va a sacar, eres tú el que lo tiene que dejar. Y ese es el camino de Dios, eso es buscar el camino del Señor. Para terminar, si queremos que nos vaya bien, nunca debemos apartarnos de Dios, nunca. Si usted quiere que le vaya bien, siga los caminos del Señor. Tendrá a veces tiempos difíciles, tiempos de escasez. Habrá tiempos de lucha, de aprendizaje, pero a la postre siempre Dios te va a bendecir. Siempre Dios va a bendecir tu casa y va a bendecir a tus hijos si tú sigues los caminos del Señor. No imitemos al mundo ni amemos las cosas que están en el mundo. Dice allí, 1 de Juan, si lo puedes colocar, capítulo 2, versículos 15 al 17 de 1 de Juan. 1 de Juan 2, del 15 al 17, dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo cual allí nos está enseñando que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón y que debemos dejar atrás las cosas que son del mundo. Las cosas que traemos del mundo, las cosas que arrastramos de la familia, las tradiciones que a veces no agradan a Dios.
debemos dejarla a un costado. Debemos renunciar, aunque eso demande aún discutir y pelear con nuestra propia familia para seguir al Señor. Pero eso es parte de lo que es dejar las cosas del mundo. Dejar de estar expectante de la suerte. Dejar de estar expectante del juego. Dejar de estar expectante. Esté expectante de Dios. Y si hay una fuente por la cual Dios te va a bendecir, va a ser a través del trabajo que tengas. Esa es la fuente de la bendición. Nunca la bendición de los hijos de Dios va a venir de otra fuente, va a venir a través del trabajo que tú tienes. Por lo cual tú tienes que amar lo que haces, tienes que hacerlo con esmero, con inteligencia y con sabiduría. Y tú tienes que pedirle a Dios que la bendición venga sobre tu hogar, que venga sobre tu casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, permanezcamos en su palabra, guardemos nuestro corazón, imitemos a Cristo y Dios dará el poder para vencer a todo lo que hay en este mundo. Amén. Alabado sea el Señor. Arranque todo lo malo de su alma, hermano. Arranque. Porque si alguien te dice algo, te ofendes, te enojas. Pero si tú te das cuenta que algo está mal, porque en la palabra de Dios está marcado que está mal, pues déjalo a un costado. Saca de tu vida los vicios. Saca de tu vida una vida desordenada. Saca de tu vida el alcohol. Saca de tu vida la droga. Saca de tu vida todo el engaño. Saca de tu vida toda práctica que no agrada a Dios. Sácala de tu vida. Porque cuando tú logras sacarlo de tu vida agrada al Señor. Y ahí la bendición de Dios está asegurada sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Dios quiere bendecirte, pero quiere limpiarte, hermano. No hagas como los samaritanos que tenían temor de Dios, pero a la vez tenían de todo. Mezclaban todo lo que se le cruzaba, lo mezclaban. Creían en todo, pero Dios no se agradaba de eso. Dios quiere que te agrades de Él, que confíes en Él, que dependas de Él, que esperes en Él. Amén. De esa manera Dios quiere. Que no tengas amuletos, que no tengas cosas guardadas, que no tengas cosas que traigan ni la suerte ni la protección, porque la protección de los hijos de Dios viene de Dios. La protección de Dios es invisible. No tienes que tener amuletos ni cosas guardadas. Es invisible la protección de Dios. Porque Dios lo que hace es protegerte. Dice que una muralla de fuego está alrededor tuyo. Porque es la presencia de Dios que te guarda de todo mal para que el enemigo no te pueda tocar. Esa es la protección de Dios. Es Dios guardando tu vida con una muralla de fuego. Es algo que se ve, no se ve. Pero es la bendición de Abraham que dice: a todo aquel que te bendijere lo bendeciré, y a todo aquel que te maldijere lo maldeciré. Esa es la bendición que tenemos, la bendición de Abraham, que está sobre todos los que somos hijos de Abraham, por la fe o por la sangre. Esa bendición está sobre nosotros. Por lo cual, cuando nosotros clamamos a Dios, su protección está sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Pero recuerde que la protección de Dios está sobre aquellos que se quedan bajo las alas del Señor. Entonces, si usted quiere esa protección, tiene que decirle: Señor, yo me acobijo bajo tus alas. Yo me quedo bajo tu presencia. Yo no tengo en mi corazón otra persona que me proteja. Es Dios quien te protege. Cuando tú pones a Dios sobre tu vida, la protección de Dios va a estar sobre tu casa, sobre tu vida y sobre todos los bienes que tienes. Alabado sea el Señor. Amén. Si por alguna razón todo nos sale mal, lo que tenemos que hacer es pensar en dónde nos hemos equivocado el camino. Si todos los enemigos se levantan todos en contra nuestra, en algo le erramos, hermano. En algo nos equivocamos. Algo hicimos que la protección divina se apartó de nosotros. Cuando este rey se apartó de Dios y todo le salía mal, en lugar de buscar a Dios, ¿qué hizo? Todo lo contrario. Todo al revés. Lo único bueno que hizo este rey, ¿sabe qué? Es tener un hijo. Y este hijo, cuando le tocó gobernar,
cambió todo. Cambió todo. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. El rey Ezequías. Cuando a este hijo le tocó gobernar, transformó todo. Todo lo malo que su padre hizo, lo cambió todo, lo destruyó todo lo malo. Sacó todos los ídolos que había plantado, limpió todo. Porque lo único bueno que logró hacer este hombre, gracias a Dios, no influenció a su hijo. ¿Sabe por qué no lo influenció? Porque había una madre que tenía temor de Dios. De toda la maldad de este hombre y la perversidad, no logró afectar las enseñanzas que esa madre le dio. Fíjese qué fuerte que es esto. Este rey pervirtió a toda la nación, pero no pudo pervertir a su hijo. Porque había una madre que era el amparo y la protección, que no dejó que las malas enseñanzas y el mal ejemplo destruyeran la vida de este joven, que luego cuando le tocó reinar cambió todo. Alabado sea el Señor. Oramos al Señor, por favor. Tal vez tú estás en una familia donde hay malos ejemplos y lo que tienes que hacer es enseñar y proteger a tus hijos. Tal vez no puedes cambiar a la persona que está arriba, pero tú puedes cambiar a los que están abajo. Los puedes proteger. Tal vez hay cosas que hay que sacar del alma. Yo no quisiera que nadie se sienta ni acusado, pero si Dios te está revelando que hay algo en ti, en tu casa, que es de las tinieblas y que lo tienes que sacar, Dios te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar que eso no le agrada a Dios. Pues llega a tu casa y con valor, sácalo, arráncalo. Y declárale a Dios: tú eres mi único Dios, mi única protección. En ti confío con todo mi corazón. Y saca todo aquello que no agrada a Dios. Porque eso es lo que a Dios le agrada, que tú le sirvas y le ames y seas íntegro de corazón. Si hay cosas en tu mente, en tu intimidad, en tus pensamientos, que tú sabes que no le agradan a Dios, pues lo que hay que hacer es limpiarlas. Dios te tiene que mostrar. Hay que limpiarlas. Porque si no las limpias, esas cosas lo único que hacen, carcomen y destruyen tu alma y tu comunión con el Señor. Solo tienes que limpiarlo. Levante sus manos al cielo, por favor, y cierre los ojos. Señor eterno, quiero rogarte que tú nos reveles, que nos muestres aquello que adentro nuestro no te agrada. Señor, trae a luz y saca a luz las cosas malas que hay adentro de nuestra alma. Aquello que da mal ejemplo, aquello que nos aleja de ti, aquello que nos aparta de tu protección. Señor, que tu presencia limpie nuestros corazones en este día. Señor, trae revelación de Dios a nuestra alma y que nuestra alma se despierte a la verdadera comunión con el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a no imitar las cosas malas. Ayúdanos a apartarnos de este mundo, de la vanagloria de esta vida, de la vanidad de esta mente. Ayúdanos a apartarnos de los placeres de este mundo y apartarnos para ti, para honrarte, para servirte, para amarte con todo el corazón. Que tu presencia nos llene de tu amor. Ayúdanos a no mezclar nuestra fe con cosas paganas, sino mantenernos limpios y santos para la gloria tuya. Señor, creemos en tu bendición. Amamos tu bendición. Señor, que tu bendición llegue a nuestra casa. Ayúdanos a limpiar nuestras manos para que la bendición de Dios prospere en nuestros caminos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios prospera a sus hijos, hermano. Dios bendice tu casa, trae abundancia a tu mesa, trae alegría a tu corazón.
Pero cuando te alejas del Señor, también suceden un montón de cosas feas. Y el Señor quiere que tú camines rectamente en sus caminos, hermano. Que no andes a los tumbos, que no andes a medias, sino que seas de todo corazón, te entregues al Señor, de todo corazón. Que no juegues con el Evangelio, que no juegues con tu fe, que no juegues con tu moralidad, que no juegues con tu santidad, que camines rectamente en los caminos del Señor, porque allí la bendición de Dios va a estar sobre ti. Amén. Y no vas a depender ni del Estado, ni de lo que haga el gobierno, ni de los astros, ni del viento, ni de nada. Vas a depender de Dios. Y Dios te va a bendecir donde quiera que esté. Alabado sea el Señor. Dígale que está al lado suyo. Dígale así: no te apartes del Señor. Dígale así: no te apartes del Señor. No te apartes del Señor. No te apartes del Señor. Mantente cerca del Señor. Cuando tú estás con el Señor, perteneces a la familia de Dios. Y Dios ama a sus hijos. Nos corrige, por supuesto, pero nos ama. Nos quiere ver bien. Nos quiere ver sanos. Nos quiere ver felices. Y cuando eso se produce en nosotros, amamos la casa del Señor. Amamos. Amamos llegar a su casa. Amén. Si viniera un presidente y cerrara las puertas a los templos, ¿qué haría usted? ¿Sería valiente para reunirse igual? ¿Sería valiente para luchar contra ese decreto, contra esa ley? Porque a veces decimos, no podemos estar peor. Y no sabemos, porque puede venir uno peor que otro. Pero en nosotros está nuestra fe, nuestra convicción de vivir para Dios, de luchar por la fe, de luchar por lo que creemos, de entregar nuestra vida si fuese necesario para defender la fe. En nosotros está esa convicción. Tu familia es como un amparo, como una burbuja que no permite que el mundo entre a tu casa, que las malas palabras entren a tu casa, que los vicios entren a tu casa, que el paganismo entre a tu casa, que la vida mundana entre a tu casa. Defiende tu familia con la fe. Con la fe. No dejes que tus hijos se contaminen mirando que afuera están mejor. No. Afuera hay dolor. Afuera la gente está destruida. La gente que está atada a los vicios, que está atada, ¿me entiende?, al juego. Se llega a quitar la vida cuando pierde. Se llega a empobrecer toda la familia. Cuando juegan todo, se juegan el sueldo, se juegan la herencia entera. He conocido gente que ha entregado su casa con cortina y todo armado, lo ha entregado en el juego. Fuera de Dios no hay bendición que perdure, hermano. Gente que a través de las drogas pierde todo. Hoy las drogas, la gente dice que los niños se inician a los 12 años en las drogas. Y ya hay gente que se inicia a los 10 años, significa que entró en la primaria. Por lo cual tienes que proteger tu familia de este mundo. Proteger tu familia. Tienes que proteger a tus hijos. Porque están siendo tentados, siendo atacados por todos lados. La promiscuidad sexual, hermano. Están hablando de 10 años de iniciación sexual. 10 años. 10 años. Políticas de Estado, de educación sexual, que lo único que hicieron, pervirtieron la educación de nuestros niños. La pervirtieron. Necesitamos proteger nuestras familias.
Tal vez hoy no tengamos ídolos o imágenes, pero sí hay un montón de perversidades dando vuelta, que lo único que hacen es destruir, 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 destruir. La pornografía, ni hablar, cómo destruye la familia, cómo destruye a nuestros jóvenes, cómo destruye las mentes. Niños que por una popularidad, por un like, se desnudan delante de una cámara y no se dan cuenta que esa imagen no es privada. La subieron y le pertenece a todos. Después otros pervertidos la utilizan para destruir. ¿Por qué cree que se está luchando por Loan? Porque hay un montón de pervertidos que lo que hacen, consumen la pornografía, destruyen. Un niño en la explotación sexual da más ganancia que la droga misma. Y le hablo de un niño varón. Porque lo pervierten desde los 10 años hasta los 18 años, lo pervierten y lo venden sexualmente. 3, 4, hasta 16 veces por día a un niño. Imagínense esa criatura, cómo queda su mente. Nosotros necesitamos proteger a nuestros hijos, proteger la familia, proteger la moral. Hermano querido, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para buscar a Dios, para defender la fe, para defender la familia, para defender la santidad. Que usted pueda tener una mente sana, una mente pura. Que no haya cosas guardadas en nuestra mente que ensucien el Evangelio de Dios. Participemos ahora de nuestra cena. Alabado sea el Señor.